enseñanza. Muchas veces el sentirnos pequeños a veces frente a las dificultades también nos llevan a tener un crecimiento, porque de todo Dios es honrado y es glorificado. Muchas veces, cuando van pasando los años, nos damos cuenta que no tenemos las mismas fuerzas ni las mismas capacidades que antes. Recuerdo que mientras construíamos este templo, había mucho trabajo aquí y trabajábamos durante la semana en las tardes, los días que no había reunión. Y a veces estábamos hasta muy tarde trabajando. Y al otro día nos levantábamos nuevamente y yo volvía al templo. Y me gustaba estar aquí porque siempre había algo que hacer y yo lo podía hacer. Y sentía que muchas cosas había que terminar. Así es que siempre observaba y veía todas las cosas que había que ir avanzando. Pero aún así a veces me sentía como que no podíamos avanzar. Como que a veces terminábamos el día sábado muy tarde de trabajar y con los varones que asistían, cooperaban, las damas que nos preparaban los almuerzos y las 11 y los que también nos daban para hacer los almuerzos y preparar las 11, ya que los varones comían. Y trabajando todo el día. Y cuando llegaba la tarde, yo paraba y empezaba a observar y decía, pareciera que no avanzamos nada, y como que veía que el templo le faltaban cientos de cosas. Y era algo que me afectaba. Pronto ya estaba llegando el invierno, recuerdo, y como que eso me afligía mucho. Una noche no podía dormir porque estaba lloviendo mucho y habíamos sacado el techo. Teníamos que instalar el que hoy está puesto, así es que era un trabajo enorme y había llovido de viernes para sábado. Y el día sábado teníamos a los maestros todo ya señalado y el joven que iba a venir a instalar todas las cerchas de acero y todo el trabajo que iba a hacer de soldadura, y él dice, si está lloviendo no voy a poder hacerlo. Es imposible soldar con lluvia, nos va a dar una golpe de corriente y nos va a dejar por allá arriba. Bueno, si llegas al cielo, fantástico. Sí. Y entonces esa noche casi no dormía porque yo decía, Señor, necesitamos avanzar. Y por la mañana, recuerdo que muy de mañana se detuvo la lluvia. No había agua. Así es que llegábamos como a las 8 de la mañana, 7:30, nos levantábamos y preparando y llegábamos aquí. Y me di cuenta que en lo inútil que puedo ser yo y en lo inútil que podemos ser frente a situaciones que son adversas y que son naturales, hay un Dios que es poderoso. Hay un Dios que hace cosas que te sorprenden, pero es que Dios dice, ¿es que te sientes insignificante? Sí, Señor, sí, pero es que yo quiero que tú confíes en mí. Porque el que tiene el poder no soy yo, es nuestro Dios. Así es que Él detuvo la lluvia y comenzamos a trabajar sin detenernos hasta instalar las cerchas, el techo. Y con qué habilidad y trabajo. El otro día recordaba con un hermano, decía, ¿te acordás cómo subimos esas cerchas de acero pesadas y gruesas sin una grúa, sin tener andamios cómodos? Pero Dios estaba allí con nosotros. En la insignificancia y lo pequeño de lo que somos, siempre estará Dios allí para decirnos, ¿te echo una mano? Y uno le dice, Señor, no una mano, échame 2 manos, échame 3 manos. Señor, mientras más manos traigas, mejor. A veces nosotros nos encerramos en las situaciones personales que nos toca vivir, sin descubrir que lo que Dios quiere mostrarnos es su gran poder. El poder de Dios va más allá de la fuerza natural de nosotros. Porque Dios es tan grande y tan maravilloso que nos muestra su infinito poder. Por eso, cada vez que vamos viendo estos temas interesantes, vamos descubriendo la grandeza del amor de Dios. Esto lo habíamos visto un poco y repasar aquí. Pero de una cosa estamos seguros, que Dios imparte qué consuelo en medio de nuestro sufrimiento. Es que Dios en la carne entiende, Él sabe de lo que se siente cuando sufrimos y de una manera que nunca conoceremos. Tal vez yo me sentía muy afligido por lo que venía, por las cosas que había que ir haciendo. Pero Dios sabía perfectamente lo que estaba viviendo.
Dios no le era ajeno mi necesidad de terminar y de ver que los hermanos cuando nos reuníamos, hacía tanto frío. Un domingo estábamos aquí y se había hecho parte del templo y había ya llegado abril, mayo. Y recuerdo que en la noche, para que no levantaran tanto polvo, los hermanos regaron todo esto. Así es que cuando empezamos la reunión durante la tarde del día domingo, subió toda la neblina, entró por todos lados y el vapor de la humedad comenzó a subir, así que los hermanos andábamos como en neblina. Pero igual uno siente que las cosas en las cuales Dios nos quiere tratar, Dios está mostrando que Él es Señor y que Él es Rey, y que las cosas las tenemos que vivir. Y cuando nos sentimos como inferiores, Dios es superior en todas las cosas. Dios siempre muestra su poder. Hoy día disfrutamos de este templo temperado en verano con la calefacción y un lugar acogedor. Y así también sucede con tu vida. Qué precioso es cuando vamos creciendo en la madurez para que Cristo, también el Señor, pueda estar en un corazón acogedor. ¿Cuánto le gusta tener un hogar lindo? Pues bien, el Señor quiere que tu vida también sea la mejor para Él poder habitar allí. Dios quiere tener en tu corazón una linda calefacción, tanto en verano como en invierno, espiritualmente hablando. Él quiere tener un lugar bien adecuado en tu corazón, de tal manera que tú te sientas realmente lleno de Él. Por eso es un trabajo enorme el poder del Espíritu Santo, moldeando la vida del creyente, para que aquello en lo cual nos sentimos insignificantes podamos comprender que hay un Dios que todo lo ve, lo escudriña y que conoce cada detalle de nuestra vida y lo pequeño que somos y lo frágiles que somos. Porque podemos tener muchos anhelos, pero las fuerzas nos faltan. Podemos tener ganas de hacer cientos de cosas, pero a veces los recursos nos limitan. Tenemos sueños, pero a veces las cosas son una realidad. Pero Dios está allí. Y Dios quiere mostrarse y Dios a veces parece que no estuviera, pero Dios siempre está. Solamente que tú y yo tenemos que acercarnos y empezar a buscarle y a buscarle hasta que Él comienza a revelar su perfecta voluntad en todas las cosas. Aquí dice, y habíamos visto esto, ¿acaso tu sufrimiento es físico? ¿Tienes dolores de cabeza, migraña? Piensa en la corona de espina que incrustaron en su frente. ¿Sufre de artritis? Piensa en Jesús colgado de la cruz y con todos sus huesos descoyuntados. ¿Tienes alguna dolencia cardíaca? Piensa en el sufrimiento de asfixia que Él experimentó a medida que el peso de su cuerpo colgaba de unos clavos en sus manos que le impedían respirar normalmente. Cada vez que el cuerpo de Jesús colgado bajaba por el peso, sus rodillas se doblaban, entonces sus pulmones se estrechaban y le impedían que Él pudiera respirar normalmente. Él hacía esfuerzos por levantarse nuevamente con sus pies, volver a estirarlo, hasta para poder respirar. Pero eso iba a tener un final. Ahora, lo que quiere decir es que cuánta insignificancia en nosotros. Cuántas cosas pensamos que Dios no las sabe, pero Él las sabe perfectamente. Y Él las vivió por causa de ti y por causa de mí. Para conocernos y para entender a los hombres tal como somos. Para conocer que nuestras debilidades afectan. ¿Tienes cáncer? Piensa en la fiebre espantosa que convulsionaba su cuerpo torturado mientras permanecía colgado bajo un sol ardiente. Es terrible pensar en lo que Cristo vivió. A veces las palabras y la expresión de lo que contamos no tiene tal sentido y tal peso hasta que tú y yo lo vivimos. Hasta que tú y yo vivimos una experiencia dolorosa y nuestro corazón se parte por el dolor. Y nuestro estómago entonces comienza a sufrir las consecuencias de todo aquello. Hermanos míos, cuando veamos que las cosas no van bien, recuerda que hay un Dios que lo vivió todo por ti y que Él está contigo. Que Él tiene el poder para sacarte de todo momento y situación en la cual tú te sientes tan pequeño, tan insignificante. Esto lo vimos, este salmo. ¿Tu sufrimiento es emocional? Piensa en el rechazo de nuestro Señor por parte de quienes Él amaba. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron.
A los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a hacer lo suyo, vino a estar con los suyos, pero estos no quisieron estar con él. Vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a cumplir las profecías que hablaban de él cientos de años antes por los profetas, pero todos ellos, donde él fue, su pueblo, sus hermanos, no lo consideraron. ¿Qué, hermanos, se siente cuando tú eres menospreciado o rechazado en algo? Qué triste se siente eso. Qué fuerte es sentir el desprecio de las personas. Hermanos, Cristo Jesús sufrió el oprobio y el desprecio de su propio pueblo, de sus propios hermanos. Por eso la Biblia dice, si padre y madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá, porque Él sabe lo que significa el rechazo de las personas, ya sea porque somos cristianos evangélicos, porque no bebemos alcohol como ellos, porque no decimos las mismas groserías que ellos dicen, porque nos comportamos de una forma tan distinta y diferente. El mundo ha cambiado enormemente, ha cambiado tan fuerte, hermanos. Fíjese, hace 20 o 40 o 50 años atrás, el respeto que había entre los hombres, las personas. Pero hoy día todo eso ya se ha perdido. Es por eso que la palabra nos muestra la importancia de mantener una vida plena y consagrada delante del Señor. El rechazo siempre va a estar por quienes somos. Somos hijos del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Pero es más valioso servir a Dios que servir a los hombres. No estamos para agradar a las personas, estamos para agradar ¿a quién? A Dios. Tampoco queremos que las personas nos agraden a nosotros. Sabremos que vamos a encontrar rechazo y tal vez cosas que a veces no pensábamos, pero son parte de nuestra vida. Dios es Señor de todo. Dice, Jesús no fue rechazado solamente en vida, fue rechazado en su muerte. Una razón por la que Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén fue porque él lo consideraron indigno de permanecer dentro de sus muros. Jesús fue considerado indigno de estar dentro de los muros de Jerusalén. No, él debía ser crucificado fuera de la ciudad. Pero si Jesús no había cometido ningún pecado, ninguna falta, él no le había fallado a nadie, todo lo contrario, estuvo con todos aquellos que le rechazaron, hizo milagros, sanidades, prodigios, milagros, liberó a los que eran esclavos de espíritus inmundos, de demonios, sanó a los leprosos, alimentó a los 5,000. Él hizo una cena espectacular para cientos de personas. Jesús trajo palabras de vida. Jesús trajo paz a los hogares. En un matrimonio, ¿no es cierto? Jesús convirtió el agua en vino, produjo allí también un tiempo de alegría. Y todas las cosas que Jesús hizo son innumerables. Si estuvieran todas escritas, dice que no habría libro, biblioteca, donde guardar tanta información. Todo lo hizo Jesús por amor a todos nosotros. Por eso Jesús fue rechazado, fue expulsado, no es digno de que muera entre nosotros. No había para él una tumba, no había un lugar para él reservado. Tal vez muchos de nosotros podemos tener un lugar, pero él no lo tenía. Jesús dice, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. No hay un lugar en el cual yo pueda decir, esto es mío. A veces nosotros nos sentimos tan insignificantes. Y hermanos, Dios es lo más maravilloso para nosotros. Dios tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Y Dios puede proveer todo lo que tú y yo necesitas. Y todo lo que cada día aspiramos, Dios lo puede dar porque Él es poderoso. Y ahí dice en Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 14. Y de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo. Mediante su propia sangre, dice el versículo 12, y el versículo 13, entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos un hogar futuro. Vea que esa es la vida que llevamos en Cristo Jesús. La palabra nos dice, tengan cuidado, este hogar, esta tierra no es el hogar permanente.
Esta tierra no es el lugar donde nos quedaremos por siempre. Solo estamos de pasada aquí. Así es que cada situación difícil que sea o los momentos que nos toque vivir, recordemos que solamente estamos de pasada y que habrá dolor, habrá hambre, habrá sufrimiento, habrá angustia, desesperanza, habrán enfermedades, pero solo estamos de pasada. Es parte del viaje que tenemos que realizar en esta tierra. Por eso nos dice claramente Hebreos entonces, salgamos al encuentro de nuestro Señor. Él lo hizo para hacernos santo a nosotros. Él fue despreciado para que nosotros fuéramos apreciados. Él hizo algo que nadie hubiese hecho por nosotros, reconocernos como sus hermanos y el Dios y Padre como sus hijos. Algo que no merecíamos, pero que Él lo hizo por amor. Ese amor tan maravilloso y tan grande. Pues dice el versículo 14, este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Arraigarnos a las cosas de este mundo no es bueno. Reconocer que todo lo que tenemos, Dios lo ha dado y que a Él le pertenece y que Él es Señor de todo y que nosotros debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas que logremos en la vida. Cuando pensemos en la crucifixión de Cristo, de acuerdo a la historia, si Él fue ejecutado de la forma habitual, fue crucificado al lado del camino principal a la entrada de Jerusalén, no en la lejanía. En todas las cosas que vemos está la historia que nos cuenta los acontecimientos, los detalles de qué ocurrió. Y nos muestran un camino mayor y más excelente de conocimiento de la verdad. Jesús estuvo expuesto a todo, al vituperio, al rechazo, a la calumnia, a las injurias y a todas aquellas cosas que los hombres hacen por maldad, guiados por supuesto por Satanás el diablo, por una mente humana, carnal. Pero nosotros somos hombres y mujeres de Dios que tenemos una mente cambiada y transformada. Así es que siempre tu actitud debe ser totalmente opuesta a lo que el mundo tiene. Si ellos buscan venganza, tú buscas la paz. Si ellos buscan amargarte la vida, el gozo de Dios llene tu corazón. Si alguien quiere desanimarte, pues Dios está para levantar y animarte y decirte, yo estoy contigo. Si alguien te dice, no lo vas a alcanzar, está muy lejos o muy caro, hay un Dios que dice, para mí nada es imposible, yo todo lo puedo hacer. Si hay algo que ves que está allá y que pareciera que tú no lo mereces, recuerda que Dios todo lo dio para su pueblo, para su iglesia. Solo tienes que creer con todo tu corazón y saber que Él lo hará. ¿Cuántos saben que Él lo hará? Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Cuando te sientas cansado, tienes que saber que Él va a renovar tus fuerzas. Y en todas las cosas en las que anheles en tu corazón algo, sabes que Dios es el único que te puede ayudar. Es Dios. Cuando Dios está presente, todo es diferente, hermanos, todo es distinto. Y se pueden ver los logros por la gracia infinita de vuestro Dios. Cada uno de nosotros nos ha tocado experimentar un momento en la vida en la cual tenemos que sentir el peso de una responsabilidad. Pero también Dios nos hace para que nos acerquemos más a Él y descubramos que tus fuerzas y las mías son pocas, pero las de nuestro Dios son grandes y poderosas. Jesús fue despojado de sus vestiduras y luego clavado en la cruz a la vista de todos en el camino principal que entraba a la ciudad. Para una persona la vergüenza más grande es ser desnudado públicamente. ¿Merecía Jesús tanto desprecio y tanto rechazo? De ninguna manera. ¿Merecía tanta vergüenza Jesús que sufriera por causa de lo que Él decía hacer? Pues no. Pero entonces, ¿por qué Él aceptó todo esto? Porque cuando nosotros vamos viendo todo lo que va sucediendo en detalle, descubrimos cuán pecadores somos. Cuánto pecado hay en nuestras vidas y en toda la humanidad. Y este pecado hacía que Jesús permaneciera en la cruz y viviera cada minuto allí con dolor y con todo lo que significa el peso del pecado de la humanidad sobre Él.
el Dios del cielo solo veía a su Hijo allí crucificado, muriendo por todos nosotros. Al ser despojado de las vestiduras, fue despojado también humanamente de quien Él era, ya que desnudo representaba simplemente a alguien común y corriente. Parecía que no había autoridad en Él, pero Él sí estaba lleno de toda autoridad. A veces puedes sentirte que tal vez nada hay a tu alrededor, pero ahí es donde Dios quiere mostrar toda su gracia y su favor. Porque no tienes que vivir vergüenzas, porque Dios las vivió por ti, Jesús. Y Él te cubre a ti y me cubre a mí. ¿Sabe? El Señor nos cubre a nosotros. Él nos cubre cada día a nosotros de vivir vergüenzas. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Sí. Porque lo que comienzas, lo vas a terminar. No serán avergonzados, dice la Biblia, los que ni han confiado, dice el Señor. Vea, Jesús vivió esa vergüenza, pero tú no la vivirás. Los que confiamos en el Señor, en cada proyecto que tengamos, en cada planificación y en cada desafío familiar, Dios te honrará y te sacará adelante y Él no te dejará. Y lo que parece a veces que algo sucede, una vergüenza, pues recuerda que Dios está ahí para mostrarte que Dios va a honrarte en un momento. Jesús dio su vida como el Cordero de Dios, sacrificado por el pecado del mundo. Las personas que iban de camino al mercado o a hacer sus negocios en la ciudad pasaron de largo, sin siquiera fijarse en Él. Tal vez era uno más allí, dentro de los que habían crucificado los romanos. Parecía que era uno más, pero no era uno más. Hermanos míos, a veces nosotros vivimos cosas como las que vive el mundo y a veces pareciera que fuéramos uno más de ellos, pero no lo somos. Porque aunque muchos no se fijaran en Jesús, Él seguía siendo el Hijo del Dios Todopoderoso. Y aunque tal vez la gente no nos reconozca o no, tal vez no nos atiendan como lo que somos, no importa. Hay un Dios que nos reconoce como sus hijos. Y eso es lo más maravilloso. Eso es lo más precioso que pueda existir. Si la gente no te reconoce, da exactamente lo mismo. La importancia está en quién te reconoce. ¿Quién te ha llamado para hacer algo especial en medio de todas las cosas que nos toca vivir? ¿Sí? Pasaron de largo muchos, como ignorando a aquel que estaba colgado en un madero, sufriendo por causa de todos nuestros pecados. A veces pareciera que la gente es indolente frente al sufrimiento de los demás. A veces pareciera que la gente no siente el dolor de otros. Pero Dios sí tiene todo cuidado por nosotros. Dice que sin embargo Él estaba dando su vida por ellos. Algunos, si se percataron y se detuvieron para leer el aviso que habían colocado sobre su cabeza y que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos, y le escarnecieron. Los que debían saber quién era Él le lanzaron insultos. Si Dios te amara, realmente nunca habría dejado que te metieras en una situación como esta. Eso era lo que ellos le decían. A veces la gente dice: pero no eres evangélico, no eres hijo de Dios, ¿y por qué te está pasando esto? ¿Por qué estás viviendo esto? Es que ellos no pueden entender, no comprenden que cada tiempo y tiempo nosotros somos desafiados por el Señor a vivir una vida plena. Y que en este mundo vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar dificultades, frío, calor, enfermedades, pero Dios está con nosotros. Él nos levanta y Él nos sostiene. Y mayor es la gracia y el amor de Dios que cualquier cosa de este mundo. No saben que todo tiene que ver con nuestra capacitación, con nuestro entrenamiento. Y eso es precioso, eso es bueno. Por eso el mundo no lo puede entender. ¿Cuándo has vertido tu vida? Perdón, una pregunta. ¿Cuándo has vertido tu vida por alguien que ni siquiera se percató de ellos? ¿O se percató pero en realidad no le importó? ¿Alguien te ha ofendido diciendo que las circunstancias de tu vida son una prueba de que Dios no te ama? Si es así, recuerda que Dios entiende el sufrimiento emocional.
Yo sé que todos nos ha tocado vivir un sufrimiento emocional. Pero ¿quién puede entender eso? A veces sufrimos porque las personas no nos entienden. Ah, ya no me amas. Pero no se trata de que no te ame. El único que te entiende es el Señor. El hombre a la mujer la puede lograr entender, pero no en su totalidad, porque sigue siendo un hombre. Actúa como hombre, piensa como hombre y va a vivir toda su vida como ¿qué? Como un hombre. Pero Dios sí te entiende. Él entiende el sufrimiento emocional, los cambios que pueda vivir una dama, un joven, una señorita, un varón. Dios lo entiende. Dios lo entiende todo. Él sabe lo que puede estar pasándote en cada situación de tu vida, en cada momento complejo en lo que te toca vivir y que tengas que enfrentar. Hay cosas de las cuales no quisiéramos ni siquiera hablar, pero vamos a tener que hablar algún día. Pero están presentes. Y yo sé, y tú hoy lo sabes, que el Señor del cielo y de la tierra, Él conoce cada momento de tu vida. Cada situación emocional que te toque vivir, recuerda, Dios está ahí diciéndote, yo te entiendo perfectamente. Y eso lo que debe traer a tu corazón es paz, es tranquilidad, es calma, es quietud. Tal vez el esposo o la esposa no entiende al esposo, no importa, pero Dios nos entiende. Y si Él me entiende, qué bueno es eso. Qué gratificante es saber que Dios conoce perfectamente quién soy, hacia dónde voy, qué espero y qué anhelo y qué deseo. Nosotros nos amargamos, nos entristecemos, nosotros nos sentimos como que todos están lejos de mí. ¿Por qué? Porque pensamos humanamente. No dejamos que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida. No dejamos que Dios gobierne totalmente nuestro ser. Y por eso el Señor nos dice, no sigas viviendo ni pensando como los seres humanos mortales. Tienes que vivir como un hijo del reino de los cielos, como una hija del Dios viviente, del Todopoderoso. ¿Todos nos toca trabajar? Claro, pero Dios conoce el cansancio y Él suple todas nuestras necesidades. ¿Y lo que anhelamos lo vamos a tener? Sí. Otra pregunta, ¿tu sufrimiento es espiritual? Hay gente que sufre espiritualmente por no ver a alguien amado sirviendo al Señor, por a veces los conflictos que existen. Luchas con la culpa, la vergüenza y el recuerdo de algún pecado, bien sea el tuyo o el pecado de otra persona en tu contra. Vivimos con cosas, si no, porque hay gente que se ha fijado que siempre vive del recuerdo. Ah, es que no sabe lo que me hicieron. Ah, es que no sabe lo que yo viví. Bueno, hermanos, eso es estar atado. Eso es vivir a algo pasado, viejo. Yo creo que todos los que están aquí a algo le hicieron algún día, alguna vez, a algo nos tocó vivir. O un rechazo, o un desprecio, o tal vez algo emocional o espiritual. Pero al fin y al cabo no podemos vivir atado a esas cosas. Dios nos hizo libre. Ya Cristo pagó el precio por todo aquello en la cruz del Calvario. Y Dios nos llama a ser libres. La Biblia dice que Jesús, quien no conoció pecado cometido por Él mismo, se convirtió en el pecado mismo por ti y por mí, cuando permaneció clavado en la cruz. Y ahí está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos presentamos delante de Dios justificados, como si no hubiésemos hecho nada. Y Dios lo hace todo. Todo. Vean cómo Dios va haciendo las cosas. Hay cosas que a veces no nos sale la luz. Y Dios es quien abre todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Dios abre entendimiento. Dios da la sabiduría. Dios dice, por aquí es. No dice, sí. Esto es lo que necesitas. Sí, Señor, eso es lo que necesito. Pero, ¿por qué piensas tanto entonces si no piensas en mí?
¿En quién pensaremos? En el Señor. Dios, ayúdanos. Dios, cuídanos. ¿Cuántos saben que Dios es quien nos da todas las cosas? En todo debemos confiar en Él, Señor. Uno dice, yo le digo, Señor, dame sabiduría en esto. Señor, bendice esto ahora. Te pido, Señor, que me ayudes. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos ayuda. Señor, no soy experto en esto. No, pero tú eres el maestro perfecto. Tú lo sabes todo, Señor. Así es que yo te ruego que tú me dirijas ahora. Y me pongo a trabajar y me pongo a hacer cosas que no había hecho. Y me doy cuenta que las hago sin saber que tenía idea de que alguien me las hubiese enseñado algún día. Ahí está el Señor. ¿Saben que Dios es más poderoso que todo lo que alguien nos pueda enseñar en la vida? Dios es el que tiene el control de toda situación y de cada circunstancia. Dios lo es todo. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? En todas las cosas vamos viendo a Dios. En todas las cosas vamos viendo la magnífica obra del Creador. Y yo sé que Dios cada día va a mostrar toda su gloria y su gracia sobre usted. Esperamos que Dios nos prospere y nos bendiga. Que Dios siga dándonos ese aliento y ese favor. Que no importa lo que suceda, hermanos, lo que nos toque vivir, hay un Dios que te ama. Y alguien que sufrió, nunca sientas que algún sufrimiento, algún dolor o alguna situación lo está viviendo solo. Dios está ahí contigo. Dios está ahí y Dios no te dejará. Dios guardará y bendecirá tu generación, porque Dios es fiel. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. No sabemos cuándo lo hará, pero Él lo hará. ¿Cuántos confían en el Señor? Yo creo que nuestros padres confiaron en el Señor. Y sé que estamos donde estamos porque alguien oró por nosotros tanto. Porque alguien dobló las rodillas y le creyó a Dios. Y en los momentos en que sintió dolor, sabía que también Cristo lo había vivido. Así es que lo que somos hoy es la oración de personas que nos amaron y que tal vez hoy no están con nosotros, pero nos dejaron un gran legado. ¿Cuál legado será el tuyo? ¿Cuál será el fruto de toda tu entrega al Señor? Recuerda que Dios todo lo sufrió por amor por ti y por cada uno de aquellos que confía en Él. Póngase de pie, oremos al Señor.